Vamos a hacer un programa que una vez eh, que cuando escribamos un texto en él, por ejemplo, Oscar Madrigal, demos enter, ese texto se almacene en el archivo que creamos con el ejercicio pasado. No es necesario que lo creen con el archivo, con el otro programa. Pueden ustedes crearlo manualmente siempre y cuando coincida con el nombre que ustedes le pongan para este ejercicio. Si yo abro este archivo, en lo que guardé en el programa anterior, que fue Oscar Madrigal, se guardó en el archivo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar un programa que haga esto. Primeramente voy a trabajar la macro, la voy a trabajar en mi archivo de macros. Si se fijan, aquí están todas las macros que ya he trabajado. Aquí están las macros, las últimas dos que hice, que fue la de pedir una cadena y la de crear un archivo. Aquí está. Bueno, aquí al final voy a trabajar para crear mi nueva macro. Creo como la estructura con el nombre y cómo se cierra. Yo le puse m de macro, escribir archivo. Ustedes pueden ajustar el nombre que ustedes gusten. Después va la palabra macro y algunos parámetros. Para poder yo escribir en un archivo, necesito primeramente pasarle el nombre de ese archivo. Entonces ocupo un parámetro para el cual se va a en el cual va el nombre del archivo que yo voy a escribir. Al igual que cuando ustedes van a crear un archivo, también le tienen que decir el nombre, también para cuando van a escribir en un archivo, ustedes también lo puedan buscar con ese nombre. También necesito pasarle el texto que yo quiero que se escriba en ese archivo. Entonces, no sé, hay que pasarlo como parámetro, aunque aquí solamente vamos a pasar la variable vacía desde el programa principal y ya con la macro que tenemos aquí arriba lo vamos a mandar, pero voy a mandar la variable donde se debería de guardar el resultado, ese texto. Y finalmente, cuando ustedes guardan en un archivo, también puede provocar errores. Entonces por ahí mando un texto donde me indique que ocurrió un error, por si llegara a ocurrir el error. ¿Sale? Voy a utilizar dos etiquetas, una para cuando provoque el error y otra para salirme de la macro. Va a ser muy parecido al programa que tengo acá arriba, más o menos así. De hecho es exactamente igual, pero vamos a utilizar esas mismas dos etiquetas. Incluso las voy a poner de una vez, que es la etiqueta de error y la etiqueta de salir. Aquí voy a poner el código de cuando provoque el error, que es el de imprimir en pantalla el mensaje de error con la macro de imprimir un texto, pero lo voy a hacer hasta el final. Primeramente, yo tengo que pedir el texto que voy a imprimir. Si se fijaron en mi programa, yo capturé el nombre de Oscar Madrigal. Bueno, con esta macro que se llama mPedirCadena, que es la macro que hicimos al inicio de esta unidad, está aquí, de hecho aquí la tengo ya enseguida. Esta macro recibe una cadena y ya me pide una cadena, y cuando presiono el enter ya deja de capturar. Esa ya se las había explicado en videos pasados. Entonces yo le pongo que me pida una cadena y que el resultado lo almacene en esta variable que se llama mtexto. Cuando se termine de ejecutar esta instrucción o esta macro o este conjunto de instrucciones, al final el texto que se capturó va a estar almacenado en esta variable. Este texto yo lo necesito posteriormente para guardarlo en el archivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora es
abrir el archivo. Acuérdense que en este caso, cuando decía los archivos se abren y después se cierran. En el caso de los archivos, cuando van a escribir, es abrir, escribir y cerrar. Ese es como el orden: abrir, escribir y cerrar. Entonces, primero lo voy a abrir. Para abrir un archivo, necesito utilizar un servicio que es el 3D. Es diferente al servicio que utilicé acá, que es 3C. Y para cerrarlo, pues 3C. Entonces 3D. H. Después en el registro L ustedes tienen que indicarle cómo quieren abrir ese archivo. Los archivos se pueden abrir de escritura, lectura, escritura y lectura. Si ustedes le ponen un 0 aquí, el archivo se abre como escritura, o sea, no lo pueden editar ni escribir en él. Si le ponen un 1, como es en este caso, se abre de escritura y ya ustedes lo pueden escribir y manipular. O si le ponen un 2, pueden abrirlo de escritura y lectura, o sea, pueden hacer ambas cosas. Entonces, yo le voy a poner nada más el de escritura para que quiero escribir. Después tengo que indicarle en el registro de AX mi archivo. Es como el EA, el offset, ya les había mencionado antes, y el nombre del archivo. Le doy el nombre del archivo. Con el nombre del archivo, como les mencionaba, era un parámetro que voy a enviar desde el programa principal y aquí lo va a tener. Después invoco la interrupción 21. Si todo sale bien en tratar de abrir el archivo, porque aquí puede provocar un error. Tal vez puedo abrir un archivo que no existe, o que puse mal el nombre. A lo mejor en mi archivo se llamaba archivo archi y yo le puse en el nombre archivo, entonces no lo va a encontrar y me va a provocar un error. Entonces eso lo tengo que validar. Entonces, igual que en la macro anterior, JC salta si ocurrió un acarreo, que si hubo un error. Si hubo un error, se irá aquí y me imprimirá el texto correspondiente. ¿Sale? Bueno, con esto yo abro el archivo. Ahora viene la parte de escritura en el archivo. Hay algunas instrucciones que deben ir por default, que van, por ejemplo, esta. Lo que entiendo en la experiencia que tengo de programar con lenguaje ensamblador, existe como un cursor cuando tomas el control del archivo. Existe, a lo mejor no es el término correcto de decir, pero existe como un cursor que es el que va escribiendo carácter por carácter, como cuando escriben en la pantalla. Entonces, cuando hacen esto, aparentemente se mueve como al inicio, o ese cursor se prepara para poder escribir. La siguiente instrucción es para poner el número de caracteres que ustedes quieren grabar. Cuando ustedes van a escribir una cadena, siempre, o escribir una cadena en un archivo, tienen que decirle de qué tamaño es esa cadena para que se almacenen las letras que ustedes capturaron. Si ustedes colocan le dicen, tiene una cadena de 70 caracteres y le dicen que solamente guarda 50, solamente se van a guardar 50 y los otros 21 van a aparecer. Entonces, yo lo que hice para siempre guardar la cantidad exacta de caracteres que yo escribí, utilicé el registro SI. Me ha funcionado en este caso, les voy a decir por qué. Cuando ustedes utilizan esta macro que se llama pedirse, se va aquí. Y en esta macro de pedirse, creo que aquí nuevamente hay un errorcito. Es mob SI un 0. Al parecer se lo tiene, nada más que creo que ya lo había corregido en el programa o video anterior esto, pero ahorita vemos que al inicio, pues SI se inicializa en 0. Entonces, por cada carácter que ustedes ingresan, SI se va incrementando.
Entonces, SI tiene exactamente la cantidad de caracteres que entraron o la cantidad de veces que entró este ciclo donde se piden los caracteres. Acuérdense que este es el que me pide los caracteres y cada vez, mientras no sea enter, se va repitiendo y se va incrementando SI. Entonces, por ejemplo, si yo capturé 20 caracteres en mi cadena, SI va a valer 20. Bueno, entonces si ya vuelvo a esta macro, yo le pongo SI porque SI vale 20. Entonces le voy a decir que me almacene los 20 caracteres que tienen ahí. Otra pudiera ser que ustedes pusieran una cantidad fija, 50. Y por ejemplo, si su cadena tiene 20, pues les van a almacenar 50. Eh, si, si su cadena tiene 70, les va a almacenar 50. Entonces, a lo mejor tiene sus ventajas y desventajas. A lo mejor ustedes aquí tendrían que definir cómo lo quieren guardar. ¿Sale? Continuamos. Entonces, una vez que ustedes le dijeron que pues, se alista el archivo, el número de caracteres que quieren guardar, tienen que indicarle también en qué archivo. Obvio, ese archivo tiene que estar abierto, por eso lo tenemos acá. Entonces, le tienen que poner... perdón. Tienen que decirle qué caracteres son los que tienen que guardar en ese archivo que está abierto acá arriba. Entonces yo le tienen que poner en DX. Entonces aquí ponen el texto que escribió el usuario. ¿Se acuerdan que aquí les dije que cuando piden la cadena se almacena en MX? Bueno, le voy a decir, quiero que guardes en 50 caracteres o el valor que tenga SI de esta cadena de caracteres que capturé hace ratito acá arriba. Eso es lo que estoy haciendo. Invoco el servicio 40H y nuevamente la interrupción 21. Lo que hace en este momento el ensamblador o el programa es que la cantidad de caracteres que yo le indiqué que estaban aquí se almacenan en el archivo que se abrió aquí arriba. Entonces se almacena ahí. Pero esto también puede provocar un error. Es que se me están... Aquí, a ver, permítanme. Ok. Pero para verificar ese error que ustedes hicieron, o que pudieron, no, perdón, que no hicieron, que ustedes, que se pudo haber provocado, que se pudiera provocar, porque hacer esto se puede provocar, tienen que hacer esta comparación. Si estos son diferentes, no pasa nada. Si son, deben ser iguales, perdón. Estos valores. Si no son iguales, es un error. Este es un salto que significa salta o jump si no es igual. Si después de esta comparación los valores que ustedes colocaron aquí no son iguales, provoca un error. Entonces lo mantenemos nuevamente aquí, donde enviaríamos un mensaje, ocurrió un error, y imprimimos un error. Entonces, pero si todo sale bien aquí, tenemos que cerrar el archivo. Y es lo que les dije, como les dije al principio, abres, escribes y cierras. Entonces, esto de cerrar el archivo con esta instrucción, con esa aquí, es igual. Si se fijan en la macro anterior, también le hicimos y cerramos el archivo. Ok, sale. Una vez que cerramos el archivo con esta línea de código que pusimos aquí, vamos a poner salir. ¿Sí? Hacemos un salto a salir para que ya no entre aquí el error, porque pues, si todo se ejecutó normalmente hasta aquí, quiere decir que todo fue bien. Entonces hago un salto y me voy a salir, porque si no hiciera el salto entraría el error, y aunque todo lo he hecho bien, imprimir el texto de error. Bueno, en el error pues utilizo la macro de imprimir un texto, y lo que mando es el texto de error, que es el parámetro que yo había mandado o mandaré desde el programa principal, y ya salí. Ahora en el programa principal, pues es igual.
mando llamar mi biblioteca de macros, que yo la tengo aquí. Utilizo una variable para el nombre del archivo. Acuérdense que este nombre de archivo debe coincidir con el nombre del archivo que ustedes tienen aquí en su carpeta. Por ejemplo, mi archivo se llama archivo txt, que es el que creé con el otro programa, que aunque les digo que no es necesario que lo creen con el otro programa, lo pueden crear aquí, clic derecho, nuevo archivo, documento de texto, y le ponen aquí, le ponen por ejemplo arch.txt. Entonces, este nombre que ustedes pusieron aquí es el nombre que ustedes tienen que declarar aquí o ponerle aquí para que coincida, porque si no, no va a poder abrir a ningún archivo. Igual que el ejercicio pasado, le ponemos un 0 aquí. Esta es la variable que habíamos utilizado en alguna ocasión, que se llama txt, que es donde yo voy a almacenar el texto que capturé. Yo le puse de 50 posiciones con el símbolo de pesos. Entonces, esta variable es la que vamos a recibir aquí. Esta, que es la que se va a utilizar aquí y la que se va a utilizar aquí. Esta variable que tengo aquí, txt. Y esta que se llamaba el nombre del archivo, pues es la que vamos a recibir aquí. Bueno, finalmente vamos a utilizar, como lo utilicé sobre el programa que ya habíamos hecho la clase pasada, tenemos una donde se ha creado con éxito, pero en este programa no la vamos a utilizar, igual la pueden quitar si ustedes quieren, pero si tienen las dos cosas aquí en el mismo programa, pues déjenla. Pero es la de texto de error y le dejé el mismo texto, txt db ha ocurrido un error, que esta variable es la que vamos a recibir de parámetro en nuestra macro aquí, para cuando ocurra un error no lo imprima, ¿sí? Bueno, esas son las variables que voy a utilizar. Ahora sí, la macro, pues pongo su nombre, que se llama escribir macro, y le tengo que poner el nombre, que es esta variable, y que acá en la macro se va a recibir en este parámetro. Después le tengo que mandar el texto es esa variable donde se va a almacenar el texto que yo deseo escribir, y ahorita no tiene nada. Entonces se va a mandar aquí, se va a recibir en esta, se va aquí esta macro que me pide una cadena, que es la que está aquí arriba. Esa sí me va a poner aquí un texto o un valor, que es el que yo voy a escribir en el archivo cuando escribo en él. Acuérdense que abro, escribo y cierro. Entonces cuando escribo lo que capturé. Y finalmente esta variable text, que es la del error, y que se va a recibir en nuevamente, y que se va a imprimir únicamente aquí cuando ocurra un error. Ahora vamos a compilar, que diga a ensamblar. Entonces vamos a hacer masan link, y ahora sí voy a correr mi programa. Yo le voy a poner: hola, es la primera vez que escribo con masan en un txt. Enter. Ok, ahora sí, esperamos que se escriba. Me voy aquí. El archivo no es este que quieres llamar, el mío se llama archivo.txt. Lo abro y aquí está. Hola, es la primera vez que escribo con masan en un txt. Muy bien. Recuerden que hay bueno, y aquí ya son algunas cosas. Vean por ejemplo, cuando ustedes abren el archivo aparece, pero si llegaran a actualizar el texto, tendrían que cerrar el archivo y volverlo a abrir para que vieran la actualización del texto. Hasta aquí el programa es bien. Ahorita al final, de aquí para adelante, es una parte que quiero mostrarles que puede pasar con su programa.
Era lo que les comentaba del tamaño. Por ejemplo, ustedes pueden ponerle aquí que la cantidad fija siempre sea 20 caracteres. Ahora si lo vuelvo a ensamblar con ese cambio, vamos a ver qué pasa. Voy a poner muchas M's, luego son unas S al final. Ahora sí vamos a ver el archivo. Me lo abre. Me puso Oscar Madrigal M y luego me puso parte de lo que estaba la primera vez que escribí. Lo que pasa que como el archivo ya tenía texto, y en esta ocasión solamente le dije que me escribiera 20, me escribió 20, escribió hasta los 20 y dejó lo que estaba antes, de ahí para adelante. Entonces, por eso hay que validar algunas cositas así, y es lo que quiero que vean lo que pasa con los archivos al momento de escribir. Me puso esta parte de aquí de la variable. Entonces, eso pasa si ustedes le ponen SI o si ponen una cantidad fija. A lo mejor pueden poner, si quieren escribir mucho, yo le puedo poner que me imprima 20, luego me imprima 50, los 50 que tienen longitud de la variable. Entonces, déjenme ensamblar. Está. Poner Oscar Madrigal y ahora puras zetas después. Enter y unas Bs. Ok, me voy para acá. Vamos al archivo. Me aparece el anterior, pero tengo que, como no lo he actualizado, tengo que abrirlo y volverlo a cerrar. Que diga cerrarlo y volver a abrir. Y ya. Si se fijan, me imprimió hasta esto y las zetas. Y ya las ven no salieron, pero salió parte del TXT. Quiere decir que este aquí son 50 caracteres. Y esto es parte todavía de lo que estaba escrito al inicio, de lo que escribí al principio, la primera vez que ejecuté mi programa. La otra cosa que quisiera mostrarles, por ejemplo, es esta. ¿Qué pasa si no pongo los 50 caracteres aquí? ¿Qué tal que ponga nada más Oscar? Le doy enter. Ahora sí me voy a mi archivo. Le pongo, aquí está, me exprimió Oscar y después un enter y luego símbolos de pesos. Me lo llenó hasta los 50 caracteres. Hasta aquí son 50 que se quedan, y luego TXT que era de la primera vez, porque creo que era un poquito más de 50 la primera vez. ¿Por qué me puso esto? Lo que pasa que mi variable, la que yo utilicé para guardar los datos, reservó 50 espacios de rellenos con símbolo de pesos. Como yo nomás ocupé los espacios de la palabra Oscar, por ejemplo 5 letras, pues las demás están llenos con símbolo de pesos, se me los imprime. Entonces a lo mejor lo correcto sería que aquí le pusiera un espacio en blanco. Pero esos cambios se tendrían que ensamblar de nuevo. Más. Y finalmente lo ejecuto. Le pongo Oscar. Enter. Ahora sí, si yo abro mi archivo, ahí está, Oscar. Pero como esto no me lo va a quitar porque estoy imprimiendo 50. Pero le puedo poner 100, no pasa nada. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí 100, que me imprima 100, no le hace que la variable sea de 50. Ensamblamos.
eso. Y ok, pongo Oscar. Voy a escribir 100. Ahora sí se va a borrar lo que estaba ahí. Okay. Déjame ver dónde está. Aquí está. Ahí está. Ok. Pasó algo extraño, pero sí sé por qué es. Me imprime los 100. Creo que este aquí son 100. Toda esta parte así. ¿Por qué me imprime esto? Si se acuerdan, al principio de la materia les explicaba de los segmentos de datos. Y déjenme les pongo el archivo. El segmento de datos, la variable está aquí. Y como todos están en la misma posición de memoria enseguida, ocupa 50 espacios o 50 bytes, por decir así, 50 bytes, un byte para cada carácter. Como le pongo que me exprima 100, empieza a partir de la 0, me imprime los 50 estos, pero después me va a imprimir lo que sigue, otros caracteres, o sea, como me imprimió los primeros 50, luego, y yo le dije que esta nada más tiene 50, y la demás, yo le pedí que me imprimiera 100, me imprimen los 50 más, y comienza a partir de los 50 a agarrar de aquí hasta completar los 100, entonces agarra todos estos valores que están enseguida en la memoria. Bien, pues aquí le dejamos, cualquier duda me dicen con el programa.